y después también lo van a poder ver de manera grabada, porque esto queda grabado, ¿no? Ahí está, vivo en YouTube. A ver si sale. Ahí está. Bueno, Mauro, te voy a compartir, ya que estás acá, Mauro, te voy a compartir el link para que si lo podés compartir en algunos grupos, yo ya arranco y si me das una mano con eso, fantástico. En la mayoría de los grupos donde estamos con los chicos. Bueno, vamos a dar inicio a la clase, diría. La inflación se va por las nubes, el gobierno más de problema. Bueno, tranquilos. Se está poniendo lindo el vivo de YouTube. Bueno, lo primero que voy a hacer es, ahora los tengo acá, yo los puedo ver perfectos acá. Bueno, lo primero que vamos a hacer es entender un poco la dinámica que venía teniendo el gobierno los últimos días, ¿no? En el último tiempo, el gobierno venía teniendo una dinámica bastante compleja. Espérenme que le voy a compartir a alguien que especialmente me lo pidió al vivo en YouTube. Ahí está. Ahí está. Listo. Venía teniendo una dinámica muy compleja el gobierno, muy delicada, muy difícil, una dinámica que hacía que el Banco Central venda todo el tiempo dólares. Yo acá me traje algunos gráficos que les quiero compartir y bueno, lo vamos a ir charlando en función de, ventana, toda la pantalla, ventana, ahí está, compartir. Acá tengo la primera placa que vamos a compartir, es esta dinámica que ustedes ven acá y que era una dinámica muy compleja y bueno, muy difícil de sostener por parte del gobierno, ¿no? Que era la compra y venta de reservas que tenía en este contexto el gobierno nacional. Fíjense lo que venía ocurriendo en las últimas... espérenme un segundo, ahí voy con el vivo. Bien, perfecto. Quiero saber si se ven si en este momento se está viendo la placa que estoy compartiendo. Esta placa que está acá, espérenme un segundo, a ver si la podemos compartir. Bien. La dinámica que tenía el gobierno en esta placa que ven acá, la primera, es que venía vendiendo una enorme cantidad de dólares. Ahí se ve esta que tienen acá, venía vendiendo una enorme cantidad de dólares. A ver, ocultar, espérenme un segundo, que quiero compartir ventana, toda la pantalla, a ver si no me deja y placas. Esta es la dinámica que compartir, esta acá, ahora sí se ve bien. Esta dinámica que tenía el gobierno venía vendiendo dólares en las últimas 17 jornadas y solamente compró en una, 53 millones de dólares, en el resto de todas las jornadas vendió y el saldo vendedor le dio en la zona de 2.090 millones. ¿Qué quiero marcar con esto? Que esto encima se agravó el último día, porque el día viernes el gobierno terminó de rematar esta cuestión con que vendió cerca de 398 millones de dólares, algo realmente preocupante. Yo me pregunto, ¿quién compró los 398 millones de dólares el día viernes? ¿Por qué no decretaron un feriado cambiario, muchachos? ¿Cómo van a vender 398 millones de dólares ya sabiendo que iban a cerrar un acuerdo con el fondo, que ya sabían todo lo que iban a hacer? Entonces, esto me preocupa. ¿Por qué? Porque tumbaron 398 millones de dólares el día viernes. Eso me preocupa mucho. Dicho esto, saldo negativo de la dinámica, 398 millones de dólares, sumado a los 2.090, estamos casi en 2.500 palos que vendieron los últimos días. En consecuencia, espérenme un segundo, ahí voy a cambiar de compartir y voy a volver a compartir una placa que me interesa, que es esta que nosotros trajimos en el mes de marzo, en el mes de octubre del año pasado, que fue esta placa que ven acá. Esta placa de acá fue algo que nosotros anunciamos en el mes de marzo del año pasado. ¿Por qué es importante esta placa? Porque nosotros en el mes de octubre del año pasado dijimos, se hizo un puente, el gobierno hizo un puente hasta diciembre, desde diciembre hasta marzo, con el blanqueo.
Entró el blanqueo, ese blanqueo que entró le generó un puente hasta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se hizo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, nosotros pensamos que se iba a hacer en marzo y que ya en febrero iba a estar por lo menos cocinado, no ocurrió, y nosotros marcábamos esta nube que ven acá, que era el nubarrón entre los conitos que venían, la cosecha 2025 y la elección 2025, y poníamos el muñequito del juego del miedo. ¿Por qué? Porque decíamos, va a haber un cierre del carry trade. Eso es muy potencial, muy posible, y el cierre del carry trade, ¿qué va a significar? Bueno, que el gobierno pueda estar en problemas. Entonces, esa dinámica se cumplió. El blanqueo le dio el puente, el gobierno no llegó al acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque antes se cerró y se empezó a cerrar el carry trade. Por eso la dinámica que ustedes ven ahí es la dinámica de cierre del carry trade. ¿Ok? En consecuencia, esto que le pasó al gobierno es fruto de un plan económico que se agotó. Esa etapa del plan económico, del plan Caputo, de el crawl al 1%, bajar el crawl, lograr que la inflación converja con el crawl, que incluso Milei hace 2 meses, en una nota en el economista.es, dijo que él estaba convencido del plan y que iban a ir con microdevaluaciones controladas al 1% y que le iban a bajar al 0% a esas microdevaluaciones controladas, y que cuando llegaban al 0%, en ese contexto, la inflación iba a converger a 0. Entonces decía, nosotros cuando la inflación esté en 1,5, bajamos el crawl al 0%, que va a ser más o menos en julio. Esto era lo que algunos economistas muy cercanos al gobierno sostenían como dinámica. ¿Qué decíamos del resto? El plan está agotado, es insostenible, el esquema cambiario no es sólido, no es consistente, y en consecuencia te lo está empezando a marcar el tipo de cambio y te lo está empezando a marcar la presión que te están metiendo en las reservas. ¿Qué fue lo que pasó? Pasó lo que todos decíamos que iba a pasar. El Milei nos decía econochantas, mandriles, toda la perorata que ya sabemos y que fue insoportable en los últimos 6 meses, ¿no? Ensobrados, cualquier cosa decía. La cuestión es, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar, no vamos a devaluar. ¿Qué se anunció ayer? Una salida del cepo. Esto es como cuando al perro le querés hacer comer la pastilla y decís, bueno, vamos a poner un poco de carne para que el perro la coma. La jugada es esa. ¿Es salida del cepo? Claro que es salida del cepo. Nadie la esperaba, es sorpresa. Nadie la esperaba, es sorpresa. ¿Es un driver positivo? Claro que es positivo. Para nosotros, que estamos en el mercado de valores, es un driver súper positivo la salida del cepo. Ahora, hay dos cosas distintas acá. Una cosa es la salida del cepo, otra cosa es la devaluación. ¿O acaso no hay una devaluación? ¿O acaso decir que el dólar puede flotar en una banda de 100, de 1000 a 1400 no es una devaluación? Entiendo la estrategia comunicacional del gobierno, entiendo que durante 6 meses te la pasaste diciendo que el dólar se iba a desplomar a 600, que eran todos unos burros, que nadie sabía nada, que todos eran ensobrados, etcétera, etcétera, etcétera. La soberbia es una mala consejera. Y esa soberbia, que es mala consejera, hizo que el gobierno tumbe la cantidad de dólares que tumbó para sostener un plan que era insostenible. ¿Y el FMI qué le dijo? Lo que nosotros dijimos que iba a ocurrir. El FMI le dice, esto no es sostenible, vas a tener que cambiar el plan. El plan lo diseñamos juntos y el plan se diseñó juntos. Yo entiendo que el gobierno dice, esta es la tercera fase del plan, y etcétera, etcétera. Está bien, cada cual vende la cuestión política como quiere. Lo cierto es que el gobierno acepta el plan del FMI. ¿Por qué? Porque el FMI viene al rescate, chicos. Viene al rescate de este plan que naufragó. Entonces, eso lo tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque los inversores profesionales lo tienen en claro. ¿Ok? Ahora vamos a ponernos el saco de inversores y el saco de economistas. Entonces, con los dos vamos a analizar las cuestiones. Primero, saco de inversor, muy buen driver, muy positivo para los bonos, muy positivo para las acciones, muy positivo para nosotros, la posibilidad de comprar dólares en el banco y demoler la brecha, porque se va a demoler la brecha, porque si bien no salís totalmente del cepo, hay una salida casi en un 80%, podríamos decir, del cepo, se eliminan las restricciones cruzadas, se eliminan
La restricción de ir al banco, cuando vos vendés el activo en la bolsa, tenés que volver al banco y volver al broker, una restricción realmente insoportable y que realmente es muy buena que le hayan eliminado. Se elimina el blend, que deberían haberlo eliminado el primer día, el blend. ¿Por qué no lo eliminaron el primer día? Porque si lo hubieran eliminado el primer día hubieran acumulado un montón de dólares adentro del Banco Central. Se eliminan otro conjunto de restricciones muy importantes que tienen que ver con las empresas que compran en el MULC y que compraban en el MEP no podían hacerlo, se te trababa la importación 90 días, entonces vos demandabas importaciones y si habías accedido al MULC y te ibas al MEP, era un quilombo porque te trababa el funcionamiento de tu empresa. Se eliminan todas las restricciones que venían de pandemia, que el que cobró una ATP no podía comprar, todo eso era un quilombo y estamos de acuerdo. Y es sano que el gobierno elimine el cepo. ¿Ok? Eso es muy sano y muy positivo. Y desde el punto de vista del driver para las acciones, están volando las acciones, están volando los bonos, y acá lo digo fríamente analizando la cuestión financiera. ¿Ok? Esto es exclusivamente analizando la cuestión financiera, no la cuestión económica. Fríamente uno dice, perfecto, está muy bien. El gobierno metió un factor sorpresa muy importante, que nadie lo esperaba. Sale del cepo y todos esperábamos que les den 8.000 palos y le van a dar una tortadita, no solo 8.000 palos, sino también le van a dar, acá lo traje al gráfico, a ver si lo puedo compartir, denme un segundito, que como verán, acá está, este es el gráfico. Por lo que ven, ahí tiene un desembolso inmediato de 12.000 palos, tiene, que es el día martes, estamos hablando de este desembolso, después tenemos 19.000, 2.000 millones más en junio, organismos internacionales 3.600 millones, repo de bancos 2.000 millones, sumado el repo de bancos de enero, que son 1.000 millones, desembolsos adicionales, 1.000 más del FMI, y 2.500 de organismos internacionales. Total de desembolso de libre disponibilidad, 23.100 millones. 15 del FMI, 600 de organismos internacionales y repo 2.000 millones. Realmente la cantidad de dinero que le van a dar al gobierno para poder salir del cepo es impresionante. Me animo a decir, la mitad de lo que le dieron a Macri. Es la mitad de lo que le dieron a Macri y muchos van a decir, bueno, también le dieron a De la Rúa algo parecido, pero lo de La Rúa fue distinto. En el caso de La Rúa fue completamente distinto. ¿Por qué? Porque en el caso de La Rúa no llegó parte del desembolso, o sea, se acordó, pero después no llegó y terminó el mandato de La Rúa. La pregunta es, desde el punto de vista del cepo, ya dijimos, es bueno para el mercado, es bueno para las acciones, es bueno para los bonos, fantástico. Bien, ahora vamos a poner en discusión algo. Cuando vos vas a un banco, tenés una empresa, y le decís al banco, quiero sacar un crédito, quiero poner una empresa, quiero arrancar con mi actividad. ¿El banco cuánto te va a dar? 2 mangos. ¿Cuándo te va a dar la guita el banco? Cuando ve que tu flujo y tu plan de negocios es consistente. Y cuando tu plan de negocios es consistente, el banco te va a dar el desembolso. ¿Para qué? Para que amplíes tu planta fabril, para que... El sistema financiero funciona así. Siempre funciona así. Te dan la guita cuando ven que el plan funciona y vos podés repagar eso que acabas de pedir. ¿Qué es lo raro de todo esto? Bueno, que es un préstamo político, está claro. ¿Por qué? Porque te dan la guita para ver si el plan funciona. Te dan muchísima guita de deuda para ver si el plan funciona. Eso es lo que está ocurriendo en este preciso momento. Te dan la guita para ver si el plan funciona. ¿Por qué? Porque si el gobierno hubiera encarado todo el plan de la primera etapa y tuviera hoy 15.000 millones de dólares y el FMI viene y dice, te doy 15.000 más, y con esos 15.000 más salí del cepo, porque total ya vi que tu plan funciona y vos me lo vas a poder devolver y vas a poder rolear la deuda a partir del año que viene, sería una cosa. ¿Qué era lo que tenía en mente el gobierno? El gobierno que tenía en mente, bueno, hacemos 1 año y medio de gestión, en ese año y medio de gestión acumulamos reservas, le decimos al FMI, mira el plan cómo funciona, danos más guita, salimos del cepo y se terminó. Acá fue totalmente distinto. Arrancaste con 11.000 negativas, te dejaron uno de los quilombos más grandes de la historia, así es, y está certificado eso. Pasó 1 año y medio, casi 1 año y medio de gestión,
y estás en la misma situación en reservas netas negativas. Entonces vos decís, che, ¿qué pasó acá? Bueno, nos gastamos toda una tortadita que fue entrando al Banco Central, una parte para pagar deuda, que es cierto, la tenías que pagar y es lógico que la hayas pagado y está bien, y la otra parte se me terminó patinando para contener el dólar financiero y para contener el tipo de cambio oficial en un nivel que me baje la inflación. Eso se agotó. Y lamentablemente ayer quedó oculto un dato muy delicado y muy preocupante, 3.7 inflación, 5.1 en alimentos, 22 en determinados servicios, inflación acelerándose. ¿Por qué se aceleró? Porque se movió el tipo de cambio financiero. Y como se movió el tipo de cambio financiero, te empezó a presionar el proceso inflacionario. Entonces estás en una situación en donde la inflación vuelve al alza. Milei había dicho, vamos a salir del cepo, hace 2 meses lo dijo, no hace un año. Cuando la inflación converja al 1, y ahí vamos a bajar el CROLA en 1% y al 0%, y ahí la inflación va a bajar al 0% y los pasivos remunerados del Banco Central, las LEFIs, van a empezar a crecer por el crédito y van a expandir la base monetaria, y la base monetaria se va a ubicar en 47 billones, eso va a ocurrir a partir de mediados del 2026 y ahí salimos del cepo. Todo eso que dijo hace un mes y medio Milei no ocurrió. ¿Y por qué sale del cepo? Bueno, porque fue a pedirle un rescate al FMI, el FMI le da la guita y el gobierno toma la decisión de salir del cepo. ¿Cuál es el riesgo de esto? ¿Cuál es el peligro de esto y qué es lo que a mí me preocupa? Ahora sí, nos ponemos el saco del análisis económico y vamos a lo duro de la economía, ¿no? Porque de lo financiero está todo fantástico, porque el mercado lo va a apreciar bien. ¿Qué es lo que va a ocurrir el lunes? El tipo de cambio se va a ubicar en una zona entre 1000 y 1400. Hagan apuestas, están acá, están todos acá. Están todos acá. ¿Cuánto creen que puede valer? Digan un valor, otro valor, otro valor. Yo creo que va a estar más en la zona de 1300, 1350 que en la zona de 1000. Puede tocar la punta de la banda, como le pasó a Guido Sandelli, porque para los que son más chicos o para los que no se acuerdan, yo soy de estudiar todos los fenómenos económicos. En el año 2018, Guido Sandelis, presidente del Banco Central, asume las bandas de flotación y las bandas de flotación pega enseguida en la parte de arriba, se fue a 42 en ese momento el dólar y, ojo, cuando pegan la banda de flotación y vos tenés un Banco Central con una tremenda cantidad de dólares para intervenir, lo va a intervenir y lo va a bajar, claro que lo va a bajar, claro que lo va a bajar. Y el otro factor que va a bajar el tipo de cambio, es decir, che, va a bajar de 1400, claro que va a bajar, ¿por qué? Porque van a subir la tasa de interés. ¿Y cómo? Y van a subir la tasa de interés. ¿Por qué? Para que los pesos no se vayan a presionar al dólar. Entonces, tiene que ofrecerle un incentivo al peso. Y esto reaviva un carry trade. ¿Está claro? Porque el que vende a 1004 o a 1350 o a 1300 o a 1250, no sé dónde se va a ubicar el valor, no tengo cómo saberlo, pero estimo, por lo que estuve mirando con los dólares cripto, que va a estar en esa zona. Todos saben que cuando hace un overshooting y el Banco Central tiene la potestad y la guita para bajarlo, lo va a bajar. Y cuando lo baje, lo va a ubicar en la zona yo me acuerdo Guido Sandelis, 42 a 35. Es más, tuvo que salir a comprar en el piso del canal porque le derrumbaba, porque había hecho tal carry en ese momento Guido Sandelis, que le perforaba el piso de la banda. Y ya no le convenía, porque los exportadores lo miraban y decían, che, bueno, yo creo que van a subir la tasa de interés, porque incluso aumentaron los encajes, eso es menos dinero que tienen los bancos, por lo tanto encarece el costo del crédito, y ese encarecimiento del costo del crédito va a tener un impacto en la producción y en la actividad económica, y fundamentalmente va a tener un impacto positivo de carry trade para que entren los capitales y puedan, y también se desdolaricen los que ven el dólar en 1350 y digan, che, hago tasa. Total, porque está cerquita la banda, el gobierno lo va a tumbar. Y efectivamente lo va a tumbar. Entonces se habilita un tiempo de corto y mediano plazo de carry porque además va a entrar la cosecha. Digamos, si hay punto importante para entender el flujo de dólares que puede entrar ahora, además de los dólares que le prestaron, al gobierno va a entrar la cosecha. Y la cosecha dicen, y no sé si va a entrar al 1000, va a entrar. Van a liquidar. ¿Por qué? Porque mejoraste mucho el precio. Con el dólar blend estaba en la zona de 1150, 1130, estaba mirando hoy. Con el dólar blend hoy va a estar en la zona de los, si están los 1300, 1350, va a haber liquidación,
te entran, más o menos te van a entrar alrededor de 3.000, 3.500 millones de acá hasta agosto todos los meses, entonces el gobierno va a tener, además de los dólares que le va a entrar por el FMI y por organismos multilaterales, le va a entrar guita de la cosecha. Entonces eso es muy positivo para el gobierno y va a tener un crecimiento de las reservas muy importante. Entonces va a haber una etapa de estabilidad, pero ¿cuál es el problema de las bandas de flotación? Primero, salto cambiario, devaluación, algo que el gobierno dijo no va a ocurrir, no va a haber, son todos unos burros, etcétera, el tipo de cambio no está atrasado, pim, pam, bueno, toda la perorata que ya sabemos, ocurrió. Lo que veníamos diciendo desde octubre a esta parte ocurrió. Pasó. ¿Ok? Así que tan econochantas no somos. Teníamos una buena visión de lo que iba a ocurrir y teníamos en claro que estaba agotado el esquema. Dijimos, está terminado el esquema anterior, por eso pasan en una nueva fase. Dicen, no, una nueva fase del plan. Va todo según el plan. No, mentira, no va todo según el plan, es un nuevo plan. Es un nuevo plan lo que está ocurriendo hoy, porque hasta hace un mes decían que iban a ir con el esquema del crawl al 1% y que el crawl no se tocaba y ahora resulta que hay un salto cambiario, una banda de flotación de 40%, de 1.000 a 400, 40% de diferencia. Esto va a tener impacto en precios. Y hay que ver cuál es el impacto del pass-through, el paso a precios del tipo de cambios que abrirá el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el valor en el que se ubique. Yo creo que no va a ser tan fuerte como en otros momentos. ¿Por qué? Porque ya se anticipó. Porque el mercado, el de compra y venta de productos, no va a necesitar remarcar tanto, porque ya remarcó las 2 últimas semanas de marzo y la primera semana de abril. De hecho, ¿saben cuál fue mi mejor inversión en el último mes? Me fui al súper. Hice una compra para un año. ¿Por qué? Porque tenían claro que algo iba a ocurrir de esto, no sabía bien cómo lo iban a encarar, pero que iba a tener efectos inflacionarios. Y efectivamente está ocurriendo. Este efecto inflacionario lo que puede hacer es que otra vez le quite competitividad, la famosa calecita, otra vez le quite competitividad al tipo de cambio y hay que ver hasta dónde esa competitividad que le va quitando el tipo de cambio obliga a presionar de vuelta al dólar dentro de las bandas. ¿Qué es lo que a mí me preocupa de todo esto? Es que para salir del cepo, de una manera como la que se está saliendo, se le pide dinero al FMI. Pensemos en esto, porque esto lo hizo Macri. Esto lo hizo Macri en el año 2018. Le pidió guita, perdón, en el año 2015. ¿Cómo sale Macri del año 2015 del cepo? Coloca deuda en el exterior, entran los dólares del Banco Central y sale del cepo y le vende dólares a la gente. ¿Cómo salió Macri del cepo? Con endeudamiento. Ese endeudamiento, junto con el carry trade, generó una elevación del nivel de deuda tan grande que en un momento se hizo insostenible y como se hizo insostenible, entró en default. ¿Qué hizo ahí? Le pidió guita al FMI, ¿para qué? Para darle salida a todos los que habían entrado a endeudarse y nos quedamos con la deuda del FMI. Entonces, esto que está ocurriendo ya ocurrió. Ojo, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de corto plazo, muy positivo para las acciones, muy positivo para los bonos, pero hay un desafío ahora, determinante. Un desafío clave que tiene el gobierno por delante. ¿Cuál es ese desafío? Acumular reservas. Muchas. ¿Para qué? Para bajar el riesgo país. E ir bajando el riesgo país a tal nivel que la Argentina pueda rolear su deuda a partir del 1 de enero del año que viene. Obviamente ahora en julio va a pagar los bonares con el dinero que le prestaron, pero no se olviden que todo el dinero que le prestó el FMI es dinero que también le tiene que devolver al FMI a partir del año que viene. Entonces le tiene que devolver la guita de los vencimientos del año que viene, del otro año. O sea, esa plata que le adelantó el FMI es guita que tiene que devolverla. Entonces el gobierno necesita rolear su deuda. Y para rolear su deuda necesita acumular dólares adentro del Banco Central. El esquema le tiene que permitir acumular dólares. Lo va a acumular en este primer semestre, después veremos si en el resto
del periodo, más adelante, empieza a acumular o empieza a tensionarse esa situación, veremos qué tipo de cambio, en qué valor está, etcétera, etcétera. Entonces, cuestiones todavía están por dilucidarse, y si el carry trade le baja mucho el tipo de cambio y le genera tensión en esa arista. ¿Pueden ingresar inversiones internacionales? Sí, pueden ingresar inversiones internacionales. Sería positivo que ingresen inversiones internacionales porque también impactarían positivamente desde el punto de vista del ingreso de dólares, y también pueden ingresar inversión especulativa. Hay que ver ahora qué pasa con las modificaciones y la permanencia de los capitales en la Argentina, porque eso es un aspecto que estoy convencido que no van a modificar, porque si te ingresan capitales, te aprecian el tipo de cambio, después cuando se van te lo devalúan. Eso todavía no está dentro de los planes, pero puede el gobierno envalentonarse y pensarlo de esa manera y modificar alguna restricción que existe en cuanto a la permanencia de capitales. ¿Para qué? Para que ingresen capitales, pero no se olviden que también quieren salir después los capitales. Así que ese es otro aspecto a tener en cuenta. ¿Qué visión tengo del plan? Que el plan fue y compró tiempo. Compró tiempo para ver cómo arranca esta nueva etapa del plan. Si la etapa empieza a acumular dólares, el tipo de cambio, no hay un pase a precios muy fuerte de esto que estamos viendo, no hay un pase a precios muy fuerte de esto que estamos viendo, y el gobierno logra mantener el tipo de cambio real multilateral, el que yo siempre vengo y insisto acá que el tipo de cambio real multilateral es muy importante para la economía, y que yo jodía, y ahí se los voy a mostrar, se los voy a compartir de acá, yo jodía con esto, todas las charlas que usé siempre esto. Digo, esto no puede seguir así. Si este tipo de cambio, fíjense cómo se lo destruyó la inflación. Entonces, ¿qué es lo que necesita el gobierno? Que no vuelva a pasar lo mismo, que el pase a precios de la corrección en el tipo de cambio que se va a producir no le impacte y no le destruya la competitividad del tipo de cambio, porque si no vas a volver a estar en la misma situación en la que le estuvo. Kicillof cuando devaluó en el 2014. Macri cuando devaluó en el 2015. Alberto cuando devaluó Massa, perdón, cuando devaluó en el 2018, y Milei cuando devaluó cuando sumió. O sea, la dinámica que tiene la economía argentina, lamentablemente, es que cada devaluación se te traslada rápido a precios. Y vos me decís, bueno, pero vos estabas diciendo que había que devaluar, porque el juego del gato ratón es una historia nunca acabar. Siempre tenés pase a precios. Entonces, si el pase a precios es muy rápido, vamos a tener un problema. Si el pase a precios no es rápido y el gobierno logra mantener el tipo de cambio real multilateral en un nivel un poco más alto, bueno, puede durar más esa competitividad que se logra y puede acumular dólares del central y puede mantenerse el esquema durante más tiempo. No sé cómo lo va a articular el gobierno a partir del lunes con el tema de la tasa de interés, es un punto muy importante, pero creo que el gobierno va a subir la tasa de interés para que los pesos no se le vayan al tipo de cambio después de la devaluación inicial. ¿El plan es sólido? Hay que verlo caminar, hay que verlo caminar. Yo creo que es irresponsable para mí un endeudamiento para venderle a la gente dólares. ¿Ok? Esa es mi opinión. ¿Por qué? Porque soy ahorrista y soy bonista. Y eso empeora la condición del gobierno en cuanto a endeudamiento. La condición de Argentina en cuanto a endeudamiento. Entonces, si bien de corto plazo puede ser positivo la salida del CEPO, todo lo que ya dijimos para lo financiero, yo no estoy de acuerdo que el gobierno se endeude, porque además no solo se endeuda con el FMI, se está endeudando con organismos multilaterales por 6.100 millones y por 2.000 con bancos. O sea, no es solamente la deuda con el FMI, de los fondos frescos que vienen por arriba de los 14.000 que le debemos, sino que además tenés 6.100 millones, 2.000 millones con los bancos. Todo este endeudamiento es para vender dólares en el mercado. A mi criterio, ¿estaban dadas las condiciones para salir del cepo? No. ¿Las generaste? Sí. ¿Cómo? Con deuda. ¿Con un plan que era sólido? No. Un plan que se agotó y arrancás con un nuevo plan. Entonces, yo soy muy crítico de esta situación y me preocupa. ¿Por qué? Porque las anteriores que vi parecidas terminaron mal. Y me van a decir, pero esta vez tenemos superávit fiscal.
También me lo decían hace 6 meses. Econochantas, burros, ahora tenemos superávit fiscal y nosotros este crawling peg lo vamos a mantener al 1% y van a ver que va a funcionar. Y no funcionó. Tuviste que cambiar de ruta, no pegar un volantazo, tuviste que cambiar de ruta. Preguntas, lo leo ahí abajo. Mati, ¿cómo proponés mejorar la economía? Cuando sea ministro de Economía, María, que lo voy a hacer en este país, te lo voy a hacer. Hay que pensar en la producción. A ver, vos me decís, le pido 20.000 palos al FMI para transformar la infraestructura productiva de la Argentina, que mejore la competitividad. Yo sé que el FMI no da guita para eso, pero tampoco da guita el FMI para salida del cepo, y se la dio. El FMI políticamente te puede dar guita para lo que quieras. Organismos multilaterales también. Mejoremos la infraestructura de la economía argentina. Si mejoramos la infraestructura de la economía argentina, lo que vamos a hacer es mejorar su competitividad y vamos a bajar los costos logísticos, los costos productivos, y con la baja de los costos logísticos y productivos nos vamos a encontrar con un salto estructural en la economía. ¿Esto mejora la infraestructura productiva de la economía argentina? No, en absoluto. No la mejora. Entonces, yo no estoy de acuerdo. Ustedes me dicen, en el crédito del FMI, en el crédito de FMI Banco Mundial del 2018, perdón, en el endeudamiento de Macri en el 2016 y 18, yo critiqué mucho el gobierno de Macri, pero gran parte del endeudamiento era para renovar toda la infraestructura ferroviaria de la Argentina para bajar los costos logísticos. Y yo lo vi en esta provincia como gran parte de ese dinero se veía en las obras para la baja de los costos logísticos. Entonces, para mí es muy importante que eso ocurra. Bien, Mati, ¿por qué siguen dándole guita a Argi? Por decisiones políticas, Marcelo, no hay ninguna duda, absolutamente ninguna duda. Matías, una consulta. ¿Dónde puedo ver cuánto interviene el gobierno con los dólares? Está el informe diario del Banco Central, ahí lo podés ver. Hola Mati, estoy en LECAP, ¿sigo ahí? Tenías que salir de ahí, maravilla, hace unos 3 semanas, porque obviamente si suben la tasa de interés, la LECAP va a corregir por precio. Va a prestarle mucha atención. No olviden de comprar el libro de Batista. Dice, a ver, voy mirando otras preguntas. ¿Es una liberación del cepo ya que limitan la... No. Ahí hay un billetero dice, ¿es una liberación del cepo ya que limitan la... No, la compra de $100 por mes es solamente si vas con guita en la ventanilla. Vos, si comprás por home banking, te dejan comprar todo lo que quieras. Obviamente, con una limitante. ¿Cuál es tu limitante? Chicos, tengan en cuenta que tu limitante es tu condición contributiva. Si vos sos monotributista, categoría A, vas a poder comprar un monto que está bien, que eso fue muy criticado en algún momento, está bien. ¿Cómo te voy a vender cualquier guita? Matías, estoy en bonos, ser comprado, está muy bien. Entonces, ¿me conviene pasarme activo dolarizado o mantengo? Está muy bien, porque ¿qué reacciona primero? Por favor, todo esto no es recomendación de inversión, lo quiero aclarar. Yo tengo matrícula en la Comisión Nacional de Valores, no estoy recomendando, pero lo primero que reacciona es el tipo de cambio. Lo segundo que reacciona es la inflación, aunque en esta se anticipó un poco la inflación, pero bueno, también los bonos ER están cotizando por debajo de la par, están cotizando por debajo de la par. También se elimina el parking 24 horas MEP. Sí, muy buen punto de capa, se elimina el parking 24 horas MEP, muy buen punto. Hola, saludo de Jujuy. Compré el libro hoy, vamos, esperando que llegue. Bárbaros. Otra pregunta. 8 meses puro chamullo. Te veo siempre. No escuchaste la conferencia. Hace 8 meses el valor de las bandas. Todos sabíamos. No, ¿cómo que no escuché la conferencia? La escuché. Todos sabíamos que cuando salía del cepo tenías devaluación. No fue una devaluación antes del cepo. ¿A qué precio? No hay bueno, muy buen punto el de Fer. Dice, ¿a qué precio de reposición el dólar? No hay precio. A ver, ¿alguna otra pregunta? Me preocupa el impacto en la economía real, dice Iván. Claro, a mí también me preocupa. La liberación del tipo de cambio es hasta ahí. ¿Por qué? Porque hay una banda de flotación donde el Banco Central va a ir a tumbar el valor. Por lo tanto, no es una liberación total. Si estuviéramos ante una liberación total, ahí tendríamos problemas, porque haría un overshooting muy fuerte el tipo de cambio en una liberación total para después corregir por carry.
pero en principio hay una banda de flotación. Yo incluso no sé si el lunes va a pegar arriba de la banda de flotación, porque los tipos de cambio MEP estaban cotizando en la zona de 1.350. Ustedes me dicen, bueno, pero le volcaban el 20% de la exportación. Sí, pero ahora va a haber un arbitraje entre los que compren y hagan puré en el oficial. Muchos van a comprar, van a hacer puré. Vuelve el dólar puré, ¿se acuerdan? Voy, compro en el oficial, vendo en el blue. Entonces, un poco ahí se va a contener la brecha. Va a bajar mucho la brecha, esto es una realidad, va a bajar muchísimo la brecha, se va a comprimir un montón porque prácticamente estás en la normalidad cambiaria, pero yo insisto, ¿qué impacto va a tener en la economía real? Bueno, está por verse. Si el gobierno logra que no se pase tanto a precios, es lo mejor que puede ocurrir. Si el gobierno no logra eso y se le pasa a la mayoría a precios, va a ser delicado. Recordemos que combustible está dolarizado, energía está dolarizado, tanto gas como energía eléctrica. Recordemos que incluso las acciones que más están volando en la previa en Wall Street tienen que ver con las energéticas. ¿Y por qué tienen que ver con las energéticas? Por supuesto, porque entienden que son beneficiadas porque tienen un esquema de tarifa dolarizado y que el dólar pisado perjudicaba las ganancias de estas empresas. Entonces, ahora el dólar con un salto a 1.400, 1.300, 1.250, no lo sé, le va a mejorar la ecuación de rentabilidad a estas empresas. Ahora, ¿quién paga del otro lado el costo de esto? ¿La factura? Nosotros también. También va a haber un impacto en toda la cadena cárnica y en toda la cadena láctea y en la de panificados. ¿Por qué? Porque trigo y maíz van a corregir en precios y como van a corregir en precios, eso va a tener un traslado. No se olviden que el ganado se alimenta en su inmensa mayoría con maíz y eso impacta en la cadena cárnica, cadena láctea y el trigo impacta en la de panificados. Entonces, alimentos sensibles en la mesa de los argentinos van a tener impacto, va a subir de precios, van a subir de precio las tarifas y van a subir de precios los servicios públicos y los no públicos, los privados, que siempre aprovechan y cuando aumentan los públicos, ¡tac!, van juntos y te suben los precios. Por lo tanto, vamos a tener un proceso inflacionario que se va a acelerar en los próximos 2 o 3 meses. Veremos hasta dónde se acelera y cuánta competitividad le quitan al tipo de cambio. Vuelvan todos a mirar el tipo de cambio real multilateral, porque en definitiva sí sirve. En definitiva, es un indicador relojito de que te anuncia cuándo algo va a pasar. Nosotros en septiembre del año pasado insistíamos en que el gobierno iba a tener que corregir el tipo de cambio. En septiembre. Y me dicen, pero de septiembre a marzo pasó un montón. Nadie se imaginó que el blanqueo iba a tener ese nivel de adhesión a nivel nacional. Insólito, 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Compró tiempo hasta marzo. Hoy el gobierno va a producir una devaluación, eso está claro. A partir del lunes va a ganar competitividad, se va a trasladar a precios, ojalá se traslade lo mínimo indispensable y eso le permita al gobierno tener un tipo de cambio competitivo más tiempo. ¿Para qué? Para no tener que pegarle una vuelta a la calecita dentro de 6 meses. Si bien es cierto que la cantidad de dólares que el gobierno tiene le permite contener el tipo de cambio dentro de las bandas, es muy importante que la liquidación del campo más la demanda importadora que nos vamos a encontrar, porque nos vamos a encontrar con una fuerte demanda importadora, más allá que el tipo de cambio te sube los precios de importación y eso te lo va a morigerar durante un tiempo, cuando se pierde la competitividad se invierte la cosa. Los exportadores empiezan a liquidar menos y las importaciones empiezan a crecer. Por lo tanto, hay que prestar atención a eso. Y el otro dato que hay que prestar atención es cómo va a crecer la economía argentina este año. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario golpea al consumo, fundamentalmente, que viene castigado, que viene perdiendo el salario los últimos 2 meses contra la inflación. Desde que arrancó el gobierno de Milei, la recuperación del salario venía en el segundo semestre. Esa recuperación del salario en el segundo semestre se dio 3 meses de dato técnico. No se calienten, no se calienten. Dato técnico. El dato técnico, ¿qué significa? Que según los datos de la inflación que publica el INDEC, que todos sabemos que no contempla bien la porción que corresponde a los servicios públicos y por eso todo el mundo dice que está mal y que no es real, el dato técnico marca que los meses de diciembre, noviembre, diciembre, estuvo por arriba y que enero, febrero y marzo, perdón, y enero también, y marzo, febrero y marzo estuvo por debajo y
por supuesto que en estos meses donde la inflación ya, el dato de marzo fue altísimo de inflación, y el dato de abril va a estar seguramente en línea con el de marzo, sobre todo por lo que va a pasar el lunes, y eso va a generar que los salarios sigan perdiendo con la inflación. Entonces, ¿dónde va a venir la recuperación? ¿Va a venir por el lado de la inversión internacional porque liberas el cepo? Puede ser. ¿Va a venir por el lado de la exportación? Puede ser. ¿Va a venir por el lado del consumo? No lo creo, por lo menos por los próximos 4 o 5 meses, no lo creo. Y por el lado de la obra pública, tampoco, porque el gobierno no va a invertir. Entonces, están todas las apuestas hechas a que la recuperación puede venir por la inversión internacional, por eso el gobierno trata de sacar el cepo de esta manera. ¿Alguna pregunta? Espérenme un segundito. Al no tener un tipo de cambio definido o fijo, o sea, tener un tipo de cambio de referencia, ¿a qué precio se exporta? Eso no lo entiendo. Al precio que esté el tipo de cambio el día de la fecha, Banco Nación. Ustedes lo van a ver, el A3500, obviamente se exporta por el A3500, perdón, pero que es el oficial. El oficial va a estar en función del juego de la oferta y la demanda adentro de las bandas. Pero voy a decir algo. En el paper que sacó el gobierno dice que además de intervenir arriba y abajo, puede intervenir adentro de las bandas si hay mucha volatilidad. Puede intervenir adentro de las bandas si hay mucha volatilidad. Vamos a ver qué pasa con eso. ¿Cómo ves el desempleo? Y lo veo difícil porque el problema que hoy tenés es que para que el desempleo empiece a bajar, vos necesitas una economía que crezca no solo en agro, en minería y en energía, sino que crezca la industria manufacturera, porque es la gran empleadora en la Argentina. Entonces, si no crece la gran empleadora, si vos mirás la tabla, cómo está dividida los grandes empleadores de la Argentina, te vas a dar cuenta que la industria manufacturera tiene el gran peso del empleo en la Argentina, y el resto de los sectores emplean muy poco. No, digo, no los demerezco, son empleos muy importantes, pero no emplean tanto como el resto de la industria manufacturera. Es cierto que muchos de esos sectores tienen colateral con la industria manufacturera, y si esos sectores bajan, cae el empleo, y si esos sectores suben, sube el empleo en la industria manufacturera, pero lo veo difícil. ¿Por qué? Porque el industrial local no está invirtiendo, está esperando, está mirando, y hay un mensaje también que acá me preocupa, que es que yo entiendo cómo se comunican políticamente las cosas, pero los profesionales la leen clarito. ¿Qué lee el profesional? Internacional y nacional. El plan se agotó, el plan que venía, porque el gobierno sostenía que el plan iba a seguir como tal, con la baja del CROL al 0%, que hizo bajar la inflación. El empresario ve, dice, che, volvió la inflación, volvimos siempre lo mismo, tenemos que devaluar, estamos siempre en la misma. Espero. ¿Qué dice el que está de afuera? El gobierno fue a pedirle guita al FMI. ¿Y cómo se lee desde afuera cuando un gobierno le va a pedir 20.000 palos al FMI? Bueno, va a hacerlo para que lo salven porque entró en default. Esa es la lectura internacional cuando un gobierno va a pedirle al FMI. Yo entiendo cómo se comunica, cómo se vendió políticamente acá, pero son las dos lecturas. Entonces también hay que ver qué hace el inversor internacional para plantar fierros en un país. Yo creo que el primero que entra es el inversor especulativo, apetito por activos de renta variable, apetito por activos de renta fija, una lástima que el contexto internacional sea un contexto complejo hoy para que eso ocurra, porque pensemos lo que era diciembre, donde los capitales estaban ingresando a los mercados emergentes, era un contexto muy bueno para que ingresen capitales a la Argentina y bajen fuerte el riesgo país. Y bueno, quizás si se hubiera hecho todo esto en diciembre, contrafáctico, hubiera sido mucho más positivo, quizás, y hubiera bajado el riesgo país mucho más rápido. La clave acá está en que logres bajar el riesgo país a los 400 puntos, 450, para poder rolear tu deuda. Porque si no, la Argentina entra en default. Esto lo sabemos todos. Entonces, tiene un desafío muy grande el gobierno, que es de acá hasta diciembre, consolidar un plan nuevo, porque es distinto, completamente distinto que el plan anterior, consolidar fuerte un plan nuevo para que ese plan le permita acumular los dólares suficientes y tener la competitividad suficiente en la economía para demostrarle al mundo que puede rolear su deuda y que puede cumplir con sus compromisos. Si eso no ocurre, bueno, tendremos que renegociar deuda, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó
históricamente a Kirchner en el 2006, como le pasó a Alberto Fernández, como le pasó a cada uno. A Macri, que reperfiló su propia deuda, se tumbó su propia deuda, ¿no? Bien, preguntas. Plazo fijo en dólares sube la tasa para retener. Y hay una discrepancia entre la tasa argentina está muy alta. Si la tasa argentina está muy alta, puede provocar mucho apetito para el carry eso. Así que hay que prestarle atención a eso, a esa cuestión. ¿Con cuántos dólares puede intervenir por ronda? Se sabe, Gasandelis podía intervenir por ronda 150 millones de dólares. No tengo el dato de cuánto puede invertir porque no lo dice en el paper. Pero muy buena la pregunta. Yo creo que puede intervenir fuerte, puede intervenir fuerte. No, el sentido de los 100, Maxi pregunta el sentido de los 100, claro, ¿por qué no te venden más de 100 dólares en la ventanilla del banco? No te van a vender más de 100.000 dólares en la ventanilla del banco, más de 100 dólares, perdón, en la ventanilla del banco porque no quieren que los retires. ¿El gobierno qué quiere? Que este dinero que entra del FMI te pueda permitir que vos compres dólares, pero no, viste, esto es, están pero no están. Yo compré dólares, lo puse en mi caja de ahorro y empiezan los créditos en dólares, se monetiza como pasó con el blanqueo y hace que el Banco Central compre dólares todo el tiempo. Esa dinámica se vio desde septiembre hasta enero y fue una dinámica que le permitió comprar al Banco Central muchos dólares. ¿Por qué? Porque se monetizó el blanqueo. El dinero que estaba en caja de ahorro licitaba obligaciones negociables, las empresas de obligaciones negociables le vendían al Banco Central los dólares y se posicionaban en tasa. Y los créditos que se sacan en dólares no le dan los dólares a la gente, le dan los pesos. El banco vende los dólares y los compra el Banco Central. Entonces, por eso el Banco Central compra dólares. También Cristina se fumó 25.000 millones de dólares para sostener el verde. Ninguno se salva. El único que hizo un mandato virtuoso gracias al precio de la soja fue Néstor Kirchner. Creo que 2002 y 2007 fue una etapa muy buena internacionalmente y el secreto de esa etapa, no le quiero quitar mérito ni a Duhalde ni a Kirchner, tomaron sus decisiones políticas y les fue bien desde el punto de vista macro. El secreto de esa etapa, ¿sabes cuál fue? Que la salida de la devaluación inicial del 2001 no se trasladó a precios. Ese fue el secreto de esa etapa. Por eso yo digo, es muy importante. El resto de las devaluaciones se trasladó todo a precios. Por eso fue un quilombo el resto de las devaluaciones. Pero esa devaluación no se trasladó a precios. Absolutamente no se trasladó a precios. Y eso le permitió tener un colchón de competitividad muy fuerte al gobierno en ese momento. De 1,40 a 4 pesos, exactamente, y no se trasladó a inflación, bajó a 3, siempre hace el overshooting y baja. Si no hubo inflación, bueno, fue por la gran deuda social. Argentina tenía un quilombo brutal, en ese momento había una pobreza extrema y no había bolsillo para convalidar precios. Entonces eso le permitió mantener un nivel de competitividad. Cuando el bolsillo recuperó potencial, empezó a subir la inflación y a avanzar el proceso inflacionario. Así que, bueno, hay que ver eso. Este es el resumen, por lo menos, para ir cerrando. Les agradezco, hay 315 personas y no lo planificamos, salió así, muy desprolijo la entrada con capa. Les pido disculpas, muy desprolijo. Y bueno, salió así, lo hubiera planificado un poco mejor este vivo, pero no sabía si grabar un video o hacer un vivo, y tenía primero que ponerme de acuerdo conmigo mismo para hacer un análisis horizontal y objetivo de lo que creo que está pasando hoy en la Argentina con esta modificación cambiaria que hace el gobierno y con esta modificación del plan, ¿no? Insisto, hay una modificación grande en el plan. El gobierno, todo sigue de acuerdo a lo planeado, dijo Milei, y no es así, porque el gobierno pensaba bajar el CROL en julio al 0% con la inflación convergiendo al 0%. Puntos para destacar. Yo no estoy de acuerdo con que se pida plata para vender dólares. No estoy de acuerdo. Es una salida del cepo. La salida del cepo debería haber sido vigorosa. ¿Y qué significa? Que tu plan es sólido, consistente y acumula dólares que te permiten salir del cepo, no solamente con tus dólares, podés pedir algún crédito para fortalecer,
pero lo ideal es que salgas con tus dólares del cepo, con tu acumulación de dólares, con tu plan que demuestre ser consistente. Esto es como una empresa que dice, voy a pedir un crédito para ampliar la planta industrial. ¿Cuál es tu flujo? Mirá, yo vendí esto, puedo repagar el crédito así, 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 así. Bueno, podés avanzar. Ahora, el crédito para vender dólares y salir del cepo lo instrumentó Macri en el 2015 y a mí, yo en ese momento lo critiqué muchísimo y terminó mal. Espero que este termine bien y que el gobierno a partir de mañana tenga una inundación de dólares por inversión internacional, tenga una inundación de dólares por el campo y tenga una inundación de dólares por exportaciones que le permitan vender esos dólares y no los dólares de la deuda, porque los dólares de deuda son para pagar la deuda que tenés que gran parte con el FMI y te permitiría fortalecer las reservas para que baje el riesgo país y puedas colocar y rolear tu deuda. Bueno, gente, los voy a dejar porque ya son las 7:20, me tengo que bañar, tengo que ir a hacer un evento. La soberbia y la falta de conversión, soberbia se paga, chicos, y creo que el gobierno pagó ampliamente una situación de mucha soberbia, pero de los errores se aprenden. Y creo que el gobierno está a tiempo de modificar cuestiones, de aprender de determinadas cosas y de consolidar un plan que sea sólido. Veremos qué es lo que pasa, esperemos que no se traslade a precios en el nivel que venimos viendo en las últimas devaluaciones, ojalá que eso no ocurra y ojalá que el tipo de cambio de equilibrio esté más cerca de los 1.200 que de los 1.400. Pero bueno, no tengo cómo saberlo. El lunes lo veremos. Y bueno, les dejo un gran abrazo a todos. No, ahí dicen Néstor el Chorro, chicos, no hablamos de política, estamos hablando de etapas económicas. ¿Ok? ¿Ok? No hablamos de política ni de etapas económicas, estamos hablando de etapas económicas. Bien, bueno, les dejo un gran abrazo y voy a terminar la sesión y voy a recortar un poco el vivo porque la verdad que salió mal de entrada, así después lo pueden ver grabado. Gran abrazo, nos vemos en la próxima hipótesis o en el próximo vivo. Les dejo un gran abrazo. Gracias, gracias. Capa, perdón que no pudimos salir con ida y vuelta, tin. Exactamente. Gracias a ustedes. Chau, chau. Antes de irme, esta semana me llegan los libros. Miércoles me llegan los libros, Mentalidad para Invertir. Llega el miércoles, ya estamos de vuelta activando la venta. Gran abrazo.